Tengo conmigo, lo anuncié al principio, a Patricia Ramírez Pineda, ella es su directora general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua. Y bueno, le va a tocar, por fin, Patricia, me da mucho gusto tenerla aquí, en la inauguración del famosísimo TEO, de Así es. túnel emisor Oriente, por donde vamos a poder desaguar buena parte del drenaje de la Ciudad de México y el Valle. Yo le ruego que nos cuente un poco la historia de esta pieza de ingeniería civil que se tardó un poquito en estar funcionando. Así es, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por recibirme esta tarde. Y bueno, efectivamente, el TEO, el famoso TEO, que es el túnel emisor Oriente, es una mega obra de infraestructura que ha tardado 11 años su construcción. Inició por ahí en noviembre de 2008. Y bueno, terminó en julio de este año. ¿Por qué tanto? Esto es como una obra, como la línea 12 del metro. Pues hubo de todo. Dentro de lo que yo he revisado, encontramos que iniciaron sin un proyecto ejecutivo, ahora sí que bien definido. No se hicieron todos los estudios complementarios necesarios para el trazo que llevaba. Pues sobre la marcha tuvieron que hacer cambios y se tuvieron que hacer estudios complementarios, se encontraron con diferentes tipos de materiales, arcilla, roca fracturada, roca maciza, y bueno, tuvieron de todo, además de la liberación de predios en la misma etapa de construcción. Entonces hubo un poco de todo. ¿Cuántos metros bajo tierra va el TEO? Bueno, 150 metros en el punto más profundo, y la lumbrera menos profunda es de 20 metros. ¿De dónde a dónde va? ¿Cuánto mide? Mide 62.4 kilómetros, tiene un diámetro interior de 7 metros, y bueno, como bien dije, inicia en Gustavo Madero. En la Gustavo Amadero, así es, y en la colonia Felipe de Jesús, exactamente, y hay un sistema ya de drenaje existente, y inicia en el túnel interceptor Río de los Remedios, exactamente en la lumbrera 2 de ese túnel. Ahí inicia el TEO. ¿Sigue el lecho de algún antiguo río o parte de algunos ríos? ¿O es totalmente un trazo arbitrario ya de nuestra época? No, lleva un trazo, ahora sí que, pues, donde permitió la tierra. La tierra, así es, y va paralelo hasta la lumbrera 13 del túnel emisor central, y de ahí pues sigue ya su curso. Sí, así es. ¿Cuánto del drenaje que desaguamos los capitalinos y los que vivimos en el Valle de la Ciudad de México va a ir por este túnel? Aproximadamente el 60%. ¿60%? Aproximadamente el 60% se va hacia esa zona. Y el TEO lo que viene a hacer es reforzar la infraestructura ya existente, que como comentaba es el túnel emisor central, el Gran Canal y el túnel emisor poniente. Y con esta infraestructura viene a reforzar esas capacidades que por falta de mantenimiento, algunas de ellas han perdido su capacidad de conducción. Y pues con esto, con 150 metros cúbicos por segundo, pues le garantiza a la Ciudad de México y al Valle de México, pues por un lado recibir las aguas residuales y por el otro lado en temporada de lluvias, pues poder desalojar más rápido. Esto va a reducir la frecuencia de las inundaciones que vemos en la ciudad. Sin duda. Se nos va a hacer una ciudad mucho más segura, mucho más habitable en época de lluvias. Lo que sí hay que mencionar que el TEO por sí solo no resuelve el problema. Hay que hacer otras obras complementarias que conecten a esta infraestructura, así es, para poder desalojarla. Pero sí viene a disminuir considerablemente la probabilidad o posibilidad de inundaciones en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana. La obra se financió con recursos públicos, toda. Así es, provenientes del mandato TEO
y el fideicomiso 1928, que se le llama, y recursos también del ¿No hay PEF. otra obra de este tamaño en México? ¿Había experiencia? ¿Nos estrenamos haciendo esto? Bueno, con lo que le llamaron el drenaje profundo, el Sí. TEC, pero pues esta obra sí rebasa lo que se hizo en aquel momento. Le va a tocar a Claudia Sheinbaum, le va a tocar a Alfredo Sin del duda. Mazo y le va a tocar al presidente López Obrador inaugurar el Así TEO. es. A ver, Así cuénteme es. para cuándo, porque sí. Pues pronto, sí, ya nos interesa nos urge a todos ponerlo en operación, porque ya está Está listo. 100% terminado. Y creo que esto será en los próximos días, pero están por definirnos exactamente el día cuando pueda suceder. A ver, se fue muy generosa cuando dices que no tenían proyecto ejecutivo, no habían hecho bien el trazo. Pero yo he oído mucho este tiempo, esta década, que el argumento es, pues es que el drenaje profundo o el TEO no dan votos. Es decir, es una obra enterrada. No nomás sucede en el TEO, en toda. O sea, en la Conagua tiene un infraestructura problema serio de ese sí. tipo. Bueno, sí, pues los organismos operadores, que son los que son directamente responsables de la prestación de los servicios, tanto de agua potable, drenaje y saneamiento. Es complicado que se entienda la necesidad de la construcción de esta obra de infraestructura, pero pues son servicios básicos que se deben garantizar. ¿Cómo convence Conagua a sus jefes de lo que tiene que hacer si eso no da votos? Bueno, nosotros trabajamos principalmente con los estados, por ejemplo, con los municipios, los organismos operadores de agua en el país. Los organismos operadores obviamente tienen muy claro lo que se tiene que hacer, pero las complicaciones están a veces cuando pues hay que poner recursos para para estas obras, porque mucho de eso es lo que comentas. Siempre se habla, ¿no?, del profesionalismo de Pemex, de la CFE. Conagua tenemos una tradición de buenas ingenieras, como es su caso, ingenieros, es decir, hay personal profesional. Cuéntenos un poco cómo encontraron ustedes Conagua. Bueno, cuando llegamos en esta nueva administración, pues sí encontramos con alguna problemática, sobre todo en los procesos administrativos, y que estamos pues revisando y tratando de identificar esa problemática. La problemática de corrupción, a ver, esa es la casa que fue de Korenfeld, por ejemplo, y había pues muchos rumores de uso. En algunos casos sí. Sí, sí hay corrupción, sí la han... Se han denunciado y nuestra directora ha sido muy enfática en este tema. Y nosotros pues nos estamos, y precisamente en esta obra del TEO que tuvo un largo periodo de ejecución, 11 años, que llevó varias administraciones, y ahorita que estamos en el proceso de finiquito, pues nos obliga a hacer una revisión de todo el periodo y veremos qué encontramos, ¿no? Realmente no sepa usted, pero si sabe le voy a pedir que me responda. ¿La quemazón allá en el edificio de Conagua no tenía que ver con desaparecer expedientes? ¿Lo sospechan? Bueno, se habla de esa posible teoría, ¿no? La verdad que seguridad pues no tenemos, ¿no? Ya. Pero se habló de esa posibilidad. ¿Qué proyectos trae Conagua para esta administración, aparte del TEO y sobre todo el área de usted? Bueno, padre, pues ahorita traemos varios proyectos en puerta, en varios estados. Estamos arrancando lo que es una presa, la presa La Libertad en Monterrey, por ejemplo. Traemos alguna desaladora en Los Cabos, otra en La Paz. Traemos ahora sí que todo el interés de solucionar la problemática que hay en Tijuana con el derrame de aguas residuales que provoca o genera un problema binacional, la rehabilitación del acueducto también Río Tijuana. En fin, traemos una serie de proyectos en San Luis Potosí, traemos también que esa obra la paramos, seguramente se enteró, la presa La Maroma, la detuvimos para hacer una revisión también. De todo el proyecto. De todo el proceso, porque sí encontramos algunas anomalías y se detuvo. Y bueno, estamos ahorita, en principio, tratando de terminar lo que venía en proceso y tratando de arrancar ya proyectos nuevos. Y estar seguras de que no hay corrupción en los proyectos que ya venían andando.
Sin duda, porque si ¿Pero qué no, metieron auditorías? ¿Se metieron ustedes mismos de cabeza? auditorías y nosotros mismos también estamos revisando, bueno, parte del problema de lo que comentaba, por ejemplo, del que se quemó el edificio de Conagua. Es que es muy raro que ese edificio se haya quemado. Los expedientes de los proyectos y, bueno, a dar la tarea de integrar todos estos expedientes para hacer una revisión. Y nos ha costado pues tiempo y trabajo, pero pues ya estamos prácticamente integrando esos expedientes y revisando todo a detalle. Voy al último tema que me importa mucho. Siempre que uno piensa en Conagua, remite pues a esta cultura nuestra, ciudadana, de las personas, con respecto al agua. ¿No? Pues este planeta requiere de un manejo distinto del agua y tiene que ver con modificar la cultura. Y, en fin, yo ahí un poco le ruego que me ayude también a tocar este tema, porque le toca con agua, es decir, pues, digo, están haciendo túneles, pero también nos están diciendo cómo comportarnos frente al líquido vital, como se dice en las novelas color rosa. Sin duda, bueno, el país pues tiene diferentes problemáticas en diferentes regiones, la norte, la centro y la sur. La zona norte, pues hemos estado hablando de sequía ya pues por un largo periodo, y es en donde un poco más se ha concientizado el ciudadano de lo que significa no tener agua. Pero en el centro pues estamos ya entrando también a esa... el cambio climático. Por el mismo cambio climático, pero la zona sur tampoco se ha exentado de eso. Ya vemos lugares en donde había gran disponibilidad, pues que ya hay un abatimiento de los acuíferos y hay una problemática en el abastecimiento. Pero el principal problema que yo encuentro es el modelo de gestión que tenemos en los organismos operadores. Dependen, de acuerdo al artículo 115 de los municipios, es un periodo muy corto de 3 años y no son políticas estables. Así es. Y normalmente no llegan técnicos a los organismos operadores, entonces, y se pierde continuidad en los proyectos también que se traen trabajando. Entonces, pues sí, a veces vemos que se desarrolla infraestructura y a los pocos años se deja de operar. Bueno, voy a salirme de su área, pero ya que usted también se salió, me lo voy a permitir. El manejo de las cuencas. Sí, las cuencas, o bien es un manejo colectivo, o bien es un manejo privatizado, y llevamos una discusión muy desagradable ahí desde hace tiempo. ¿Cómo están ustedes viendo el manejo de las cuencas? ¿Qué es la forma como uno se relaciona con las grandes cantidades de agua y sobre todo cómo se puede mitigar los efectos del cambio climático? Bueno, yo creo que sí, el análisis del manejo del agua debe ser por cuenca y creo que, aunque administrativamente se ha manejado de otra manera, pero lo ha dificultado ese manejo. Entonces, creo que debemos verlo de manera más integral y buscar soluciones más integrales. Se habla de una nueva ley. Digo, la administración de Peña Nieto 2 veces intentó sacar adelante la ley. La primera la tumbaron porque era privatizante, la segunda no prosperó. ¿Andan ustedes en esa lógica? ¿Lo han platicado con el presidente? Bueno, el presidente ha marcado muy bien la pauta. Él ha manejado que hasta después del 2021-22 por ahí se estará trabajando. O sea, no hay iniciativas de ley frente al agua de aquí al 21. Se están haciendo foros, convocados por la misma Conagua para poder pues escuchar a todos los sectores y estar preparados para cuando llegue ese momento ya poder estructurar o plantear esa nueva ley. Sé que hay otras iniciativas y que en algún momento pues se tendrán que integrar y tomar lo mejor de ellas, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que preocuparnos los habitantes del siglo XXI del cambio climático en relación con el agua? Yo creo que nos debemos de preocupar. ¿Del 1 al 10? Yo creo que al 10. De plano. Sin duda. O sea, sí viene un cambio de vida muy importante. Yo creo que si no tomamos medidas o acciones desde ahorita, las futuras generaciones habrá problemas muy, muy serios. Hay zonas donde ya se están presentando grandes problemáticas y no solamente en el abastecimiento de agua, ya hay ríos contaminados, las fuentes están contaminadas y las plantas de tratamiento no están funcionando. Entonces,
híjole, tenemos que actuar y actuar todos en la medida de nuestra responsabilidad. Pero debemos esperar al 21 para eso. No tendríamos que haber empezado hace 20 años, perdón. Definitivamente, definitivamente debimos haber empezado hace mucho más tiempo. Nuestros ríos están hechos pedazos. Sí, la mayoría sí, y el remediar, el pensar en medidas para recuperarlas, pues va a costar más, pero necesitamos enfocar todos los esfuerzos, pero todos debemos de hacer nuestra parte. Y todos somos responsables de esto y creo que todos debemos participar en la solución de Ahora, estos se ve problemas. muy difícil, pero cuando estamos a punto de inaugurar el TEO, algo cambia. Es decir, hay cosas que sí hacemos, pues. Sí, o sea, por sin unos duda. pequeños logros. Sí, sin duda. Y bueno, y no lo mencioné, pero por ejemplo, el agua que va a llegar, que conducir el TEO, va a llegar a la planta Totonilco, que es una de las plantas también más grandes de Latinoamérica. De tratamiento. Es una planta de tratamiento que tiene en promedio una capacidad de 35 metros cúbicos por segundo y puede tratar pues todo el agua que vaya. Y esa agua luego se va al riego, ¿verdad? Se va, así es, a los distritos de riego para pues un reuso. Muchísimas gracias, Patricia. Pues hay mucho que seguir hablando en materia de agua. Así Este es su es. espacio. Muchísimas gracias. Por favor, al que con contrario. agua venga con frecuencia y desde luego que la agenda suya puede ser aquí tratada periodísticamente si nos lo permite. Cuando usted nos invite, aquí estaremos. Patricia Ramírez, muchísimas gracias. Gracias. Vamos